Muy bien, continuando con el tema. Entonces, tenemos que el derecho del trabajo comporta un área del sistema normativo. Es decir, integrando el sistema normativo, el sistema normativo es un ente, un conjunto de prescripciones, no de normas, de prescripciones. El derecho del trabajo comporta un área específica. ¿Por qué? Porque es el resultado de una práctica social, que es la relación de trabajo, la cual suscita las problemáticas que el derecho privado patrimonial no puede solucionar, ya sea por cuestiones teóricas, dada la estructura jurídica, o por cuestiones políticas, por resultado disvalioso en términos sociales. El derecho del trabajo es resultado de la acción política. Por supuesto que el sistema normativo, Estado liberal de derechos, se transformó, se modificó, incorporando lo que es el derecho del trabajo, y esto fue resultado solo y exclusivamente del pensamiento jurídico, de la conciencia jurídica, de la doctrina, de la acción política jurisprudencial, la jurisprudencia innovadora, y por supuesto de los actores sociales, ¿no? Que han producido este cambio, que es la inserción del derecho del trabajo en el sistema normativo. Entonces, es la reacción jurídica a la necesidad de dar respuesta a las problemáticas que suscita la relación de trabajo según sus características estructurales. Esto ya lo vimos. Es un entramado complejo dirigido a satisfacer ciertos propósitos fundados en valores. En este sentido vamos a ver el punto 2, a continuación. Les adelanto ahora, el derecho al trabajo no solamente tiende a proteger al trabajador, sino que es más compleja esta cuestión. Tiene algunas cuestiones, por otro lado, muy destacables, como comportó en su momento, en un análisis histórico, ¿no?, la instauración, la creación de fuentes normativas, institutos inéditos. De hecho, inauguró, o sea, significó el advenimiento del Estado social de derecho, resultado del constitucionalismo social, de las constituciones de Querétaro, 1917, 1919, Weimar, la acción de la OIT desde 1919, etc. Y con el entramado normativo en nuestro país, hoy reflejado en la Constitución Nacional, artículo 14 bis. Entonces, esto fue lo que significó el derecho al trabajo. Ahora, en cuanto a una de las problemáticas en particular, el valor o el precio del trabajo, el Instituto de la Remuneración, con sus caracteres, suficiencia, justo, conmutatividad, intangibilidad, etc. Lo vamos a ver en una clase específica. Por otro lado, las condiciones de uso. Yo les dije, acá lo ven, esta relación de mando-obediencia, el deber, porque es una prescripción, el deber de dirigir la ley y la doctrina laboralista le reconoce al empleador el poder exclusivo y excluyente de dirigir, de organizar, dirigir y sancionar. Entonces, el deber ser, ¿no?, más allá de que el empleador, por ejemplo, le diga al trabajador, te haga lo que quiera, yo le pago el sueldo mientras me termine tal cosa, también es un ejercicio de una práctica de organización y dirección en sentido exclusivo. O mismo, ahora que se habla de los trabajadores de plataformas, que aparentemente la gestión de la labor está dirigida por medios tecnológicos, por algoritmos. Bueno, ese algoritmo lo creó el empleador. Entonces, el empleador también está gestionando, está organizando y dirigiendo la empresa, en este caso mediante la utilización de un algoritmo que tiene cierta autonomía en la toma de decisiones concretas. Pero siempre en la relación de mando y obediencia. Un deber jurídico de mandar, un deber jurídico de obedecer. Entonces, el derecho del trabajo, cuando refiere a las condiciones de uso, lo que está haciendo es limitando, racionalizando, interviniendo ese poder
de dirección en principio ilimitado, para satisfacer ciertos propósitos y para justamente realizar esa máxima de nuestra disciplina, que es que el trabajo no es una mercancía o artículo de comercio. Plasmada en la Declaración de Filadelfia de 1944, que modificó la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, ¿cómo se limita? Como les dije antes, a través de la imperatividad de las normas, la coerción, no de la autonomía, por supuesto, no del contrato. Entonces tenemos la norma heterónoma de fuente estatal, la ley, que, ya les digo, asociada al Estado Social de Derecho. Esta es el Estado gestor, distinto al Estado gendarme, del Estado liberal, Estado mínimo, que garantizaba el reconocimiento de ciertos derechos básicos como la propiedad privada, la libertad individual, etc. La norma heterónoma fruto de la autonomía colectiva, el convenio colectivo de trabajo, que estos son instrumentos propios del derecho del trabajo, caracterizantes, que luego se han usado en otras disciplinas o en otros ámbitos del derecho, pero originalmente tienen vieron luz en el ámbito del derecho del trabajo según las problemáticas que suscitó la relación de trabajo. Suscitó y suscita la relación de trabajo. Por otro lado, la idea de empresa y sus fines propios, ¿no? La empresa como abstracción, como idea, como organización, con fines propios, ¿no? Que coloca al empresario, empleador, y al trabajador como medio personal en la empresa, tiene una importancia trascendental, porque, por ejemplo, en las condiciones de uso, el empleador no puede hacer lo que quiere con el trabajador. Artículo 65, 68 de la Ley de Contrato de Trabajo habla de que el empleador debe usar los poderes con los que cuenta en un sentido funcional a los fines económicos de la empresa, sin perjuicio de su obligación de mejorar las condiciones personales y patrimoniales de sus trabajadores que emplee. Aparte sirve también la idea de empresa para extender, justifica, ya lo van a ver, digamos, las normativas del artículo 30, 31, 29, también sirve para identificar al sujeto empleador. Un empleador es el que organiza y dirige la empresa donde el trabajador se desempeña, etc. También hay mecanismos de participación en la gestión del personal, consulta. Por supuesto, esto tiene que ver con también el artículo 5 de la ley, cuando habla que los trabajadores se vinculan jerárquicamente con su empleador. Ahí está el deber jurídico de obedecer, de obediencia. El trabajador no gestiona, por lo menos individualmente, no gestiona el uso o empleo de la capacidad de trabajo. En términos colectivos puede ser, Lo que tenemos acá también es la libertad de empresa reconocida por el artículo 14 de la Constitución Nacional. Y la idea del trabajador ciudadano de la empresa, es decir, el trabajador, cuando ingresa a la empresa, no deja de ser un ciudadano y tiene en contra o oponible a su empleador todos los derechos fundamentales que un ciudadano tiene en el Estado. También es un concepto moderno, actual, contemporáneo, y que genera la problemática de la aplicación de los derechos transnacionales, del derecho transnacional de los derechos humanos al ámbito de las relaciones de trabajo. Entonces, vamos al punto 2, los propósitos del derecho del trabajo. En este sentido, yo les dije que el derecho del trabajo no tiende solamente a proteger al trabajador. Recuerdan que yo en un momento les dije al principio que se entendía el trabajo como tratando de introducir una desigualdad para compensar una desigualdad inicial, que es la del trabajador privado de los medios de producción y sometido al poder del empresario. Bueno, yo entiendo que el propósito del derecho del trabajo, los propósitos exceden esa nivelación, sino que es bastante más complejo. Y se desprende un poco del articulado de la ley, cosa que van a ir viendo seguramente en las diferentes entregas de este material de apoyo. Entonces tenemos un propósito comunitario. Digamos, el empleador con el trabajador dan inicio a este fenómeno, a esta práctica social, que es la que justifica el derecho al trabajo. Si no hay
esta práctica no existiera, no existe derecho del trabajo, según lo entiendo. Entonces tenemos un propósito comunitario. La empresa es un valor en la sociedad actual y lo ha sido desde siempre, el mundo contemporáneo. Entonces, como valor, como generación de riqueza. Entonces promueve el uso funcional de la capacidad de trabajo y sujeta a condicionamientos económicos. Entonces la ley le da la posibilidad al empleador de suspender o despedir. Suspender sin goce de sueldo, despedir pagando una tarifa inferior, en supuestos de falta, miren, de falta o disminución de trabajo no imputable al empleador. Se entiende que cuando no le sirve, cuando le resulta antieconómico esa prestación a cargo del trabajador, la ley le reconoce el derecho al empleador de suspender o de incluso de despedir, con beneficios económicos a su favor. O también la generalización de la tarifa con base a la remuneración. O sea, cuando comete un acto ilícito, un acto injusto a los ojos del trabajador, por ejemplo, un despido sin justa causa, se establece una tarifa, no tiene que pagar los daños, sino que se establecen tarifas. Y las tarifas son lo que reina en la legislación laboral, por eso se dice que es remunerocéntrico. O, bueno, de disponer según la necesidad. Si esto tiene que ver con el artículo 245, con el despido sin justa causa, y el poder que tiene el empleador de despedir sin obligación de expresar la causa, el motivo. Por otro lado, en la normativa existen expresiones y alusiones al bien común, elogio al esfuerzo, el artículo 81 como forma de relativizar el deber de trato igual, las obligaciones para con el Estado mediante obligaciones de financiamiento de la Seguridad Social, o sea, el empleador debe cumplir con sus obligaciones frente a la Seguridad Social y no puede invocar incumplimientos por parte del trabajador. Esto nuevamente acá ven cómo la ley aleja la comprensión de las obligaciones de una mirada puramente contractual, esto de la excepción de incumplimiento contractual, sino que es un deber del empleador para con el Estado, para con el financiamiento de los beneficios de la Seguridad Social, las prestaciones de la Seguridad Social, que por supuesto, y cada vez más, de acuerdo a las características de la Seguridad Social, tiende a favorecer a la comunidad en su conjunto. El deber de registro y sistema de sanciones, de la ley 24.013, el artículo 52, esto tiene que ver también por, digamos, el registrar el vínculo, por supuesto está anudado allí prestaciones y beneficios a favor del trabajador, pero también hay un interés del Estado de recaudar mediante el registro debido de los vínculos laborales. Y obligaciones comunes como el principio de buena fe y de colaboración. También hay un propósito del derecho del trabajo de garantizar la conservación misma del contrato del trabajo. El contrato de trabajo, como vimos, está orientado a la subsistencia. La gente usualmente trabaja para obtener lo necesario, el carácter, digamos, alimentario de la remuneración. Entonces se garantiza un régimen de estabilidad. Existe el instituto del trabajo prohibido, donde la norma, la cláusula que incumple con la norma obligatoria es automáticamente sustituida. Esto no invalida el contrato, y la infracción perjudica al empleador incumplidor y no al trabajador víctima. El régimen de suspensiones que procura la continuidad de la relación, aún en supuestos donde el trabajador no puede prestar el servicio por estar imposibilitado. También hay obligaciones del empleador en relación al trabajador incapacitado de modo permanente. 2.12 primer párrafo, el trabajador sufre una disminución en su capacidad psicofísica que le impide realizar la tarea. Bueno, el empleador está obligado en primer término a darle tarea adecuada sin mengua de su remuneración. Esto tiene que ver con garantizar entonces la conservación del contrato de trabajo a partir, fundamentalmente, del carácter alimentario de la remuneración que percibe como contraprestación el trabajador.
También la ley procura tutelar la dignidad de quien trabaja, especialmente la dignidad. Yo le dije que el ser humano que trabaja es inseparable de la capacidad de trabajo, que es el objeto del contrato de trabajo. Entonces tenemos el principio general del artículo 68, la idea de ciudadanía laboral que ya les mencioné, límites a los controles personales en tutela de los bienes del empleador y la actividad laboral, hay límites de la privacidad, bueno, la cuestión de los controles por el mismo sexo de la persona controlada, la garantía de ocupación efectiva, o sea, no basta con que se le pague la remuneración, el empleador debe darle actividad, esto tiene que ver con la dignidad del trabajador. También hay propósito de mejorar la situación personal del trabajador, lo dice el artículo 65 a texto expreso, y también está el deber de formación profesional, del que también tiene un capítulo en nuestra ley de contrato de trabajo. También hay normas que procuran tutelar la integridad psicofísica del trabajador, artículo 75, el deber de prevención, que más allá de establecer remisión a las normas de seguridad y higiene, también establece el derecho del trabajador de retener, de no prestar el servicio en casos determinados, el deber de que la alimentación y la vivienda, en caso de que el trabajador las provea, sean adecuadas, sean seguras, sea suficiente, sea sana, el régimen de jornada y descansos, el régimen de jornada que pone un límite al tiempo que puede emplear el empleador, el régimen de descansos que supone que el trabajador debe, o sea, en procura de tutelar la integridad psicofísica, debe descansar, y en general, bueno, la promoción de la salud y la seguridad y higiene en el trabajo, de la ley 19.587. También procura el derecho del trabajo, la legislación, esta área, estas prescripciones que conforman el área del sistema normativo laboral. Está el principio general de tutelar el patrimonio del trabajador, artículo 68, los límites al ius variandi, que la modificación no le cause un perjuicio material, ni moral, por supuesto, el deber de diligencia, que el empleador debe hacer los aportes y contribuciones, más allá del incumplimiento del trabajador, y que esto, por supuesto, tiene que ver con las prestaciones que recibe luego de la seguridad social. La garantía de percepción de la remuneración, artículo 74, que también el empleador debe respetar las normas sobre remuneración, más allá de que el trabajador incumpla. Y en general el Instituto de la Remuneración y su régimen de tutela, que procura tutelar justamente que la remuneración cumpla con todos sus caracteres. Reembolso de gastos, los gastos que incurre el trabajador como consecuencia del trabajo deben ser reembolsados. Después está la no responsabilidad por deterioro de instrumentos o útiles que se les provean, la no responsabilidad que el trabajador por daños, excepto que medie dolo culpa grave de su parte, el régimen de invenciones, que más allá de que el trabajador cree algo, invente, utilizando los instrumentos o los medios o los establecimientos del empleador, es de su propiedad esa garantía. Instituto de preaviso en general, que si uno lo lee, sabe que está orientado a que el trabajador consiga otro empleo para evitar justamente el daño que en su patrimonio produce la pérdida. También hay disposiciones que tutelan la vida familiar y social del trabajador, el régimen de descanso no remunerado, bueno, hay diferentes normas que posibilitan que comparta el descanso con su familia, con su esposa, en general beneficios sociales para la familia, orden de preferencia en los despidos por falta de trabajo o fuerza mayor, pero también el derecho del trabajo tutela el patrimonio del empleador, como lo ven acá. Y sobre este tema sigo en el apartado siguiente.